¿Qué es enfermo? Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Diana Carolina Guadalupe Berrocal, asesora académica de Consultoría Internacional Público y Privado Galenos. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de broncoscopía pediátrica. La ponencia el día de hoy estará a cargo del potente Cristian Cárdenas Moreno. Antes de comenzar con la potencia, les dejo algunas recomendaciones. Mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia, a menos que el ponente solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la certificación, materiales de estudio y grabación del curso, les estaré dejando el número de contacto en el chat. Todas las dudas que tengan, el doctor les contestará al final. Le doy pase, doctor. Buenas noches. Bien, muy buenas noches, Carolina. Muchas gracias por la oportunidad de encontrarnos en la noche de hoy. Bien, un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional por la oportunidad de encontrarnos hoy. Bien, perfecto. Me presento, mucho gusto, un placer. Mi nombre es Cristian Cárdenas, soy su oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, de la especialidad de Sanidad Naval. Tengo 2 carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología. Tengo un diplomado en medicina táctica, salud operacional, en salud pública y en radiología forense. Bien, en cuanto al tema, ya que vamos a disertar el día de hoy sobre broncoscopia, trabajé un tiempo en la parte de enfermería, en la unidad de cuidados intensivos neonatal, entonces pues teníamos una estrecha relación con los neumólogos, que son los profesionales quienes realizan estos procedimientos. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la capacitación. Interrogo si el audio es bueno, me escuchan bien, el audio es adecuado. Sí se escucha bien, doctor. Bien, perfecto. Bueno, antes de compartir las diapositivas, ¿ya? Y hablar sobre broncoscopia pediátrica, bien, voy a compartir un video, ¿ya? El cual se los voy a ir explicando de manera muy analítica sobre broncoscopia en general para ponernos en contexto y posteriormente dar inicio al tema de broncoscopia, pero con énfasis en la parte pediátrica. Bueno, perfecto. ¿Observan la pantalla de la misma manera en que yo la veo? ¿El audio es adecuado? ¿El audio es adecuado? ¿Me podrías confirmar, por favor? No se escucha, doctor. Nada, ok, dame un segundo. Ya vamos a ver qué pasó. Listo, perfecto. Dame un momento. Vamos a ver qué ocurre acá.
Perfecto. Aquí si escuchas mi audio. ¿El audio es adecuado? ¿Me confirmas si escuchas el audio, por favor? Bien. ¿El audio es adecuado? ¿Me confirmas, por favor? Puedes reproducir el video, está en pausa. Sí. Listo, no, sí, bien, perfecto. Quería confirmar si el audio era bueno. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Enfermedades respiratorias, Bien, ya que perfecto. nos permite la visualización Bueno, de la vía aérea superior vamos a y las hablar sobre qué es la broncoscopia diagnóstica. Entonces, inicialmente vamos a tener claridad con que hay dos tipos de broncoscopia. Hay una broncoscopia diagnóstica y hay otra broncoscopia que es primeras diagnóstica. divisiones del árbol En este orden traqueobronquial. de ideas, Además, decimos facilita la obtención entonces de que la muestras de la broncoscopia es una tráquea, de las bronquios, técnicas más intestino y el importantes pulmón. para el estudio de las Podemos enfermedades dividir la respiratorias, broncoscopía dependiendo de ya la que nos va a funcionalidad. permitir visualizar las vías aéreas, tanto superiores y las primeras divisiones del árbol traqueobronquial. Bien, en este orden de ideas decimos entonces Anterior y lateral. que hay unos Estudio exámenes ya o ayudas diagnósticas los cuales hay que tener en cuenta ya en el momento en el que se va a proceder a realizar una broncoscopia. Dentro de estos estudios básicos y ayudas diagnósticas es importante contar con una radiografía de tórax, ¿ya? Es decir, una placa de imagenología convencional. Posteriormente, realizar estudios de coagulación, citometría hemática, Algunas veces han llegado a solicitar, aparte de los entre anteriores, muchos otros. otros estudios complementarios como Hay el otra serie de siguiente: estudios complementarios, ya una electrocardiograma, serie de estudios adicionales, como gasometría un arterial, electrocardiograma para saber cómo es electrolitos el correcto y por último, funcionamiento del pruebas de corazón, función una respiratoria. gasometría arterial, electrolitos séricos y diferentes ¿Cómo se pruebas. debe de preparar al paciente para el Bien, procedimiento de hay la que tener en cuenta broncoscopía? entonces que es muy Lo primero diferente, que se debe ¿ya? de hacer es una La evaluación preparación pre-broncoscópica. cuando hablamos Lo de un segundo paciente es el adulto o consentimiento un del paciente procedimiento y pediátrico. se debe de explicar el Decimos procedimiento al entonces paciente. que en la preparación Lo es tercero imprescindible, es ya si evitar es que un el paciente paciente coma adulto, que alimentos no es el sólidos al caso, menos pero es 4 a importante que 6 ustedes horas tengan antes del conocimiento, procedimiento. se va a realizar una El evaluaón paso número 4 es realizar una anamnesis prebroncoscópica. completa para Se indagar su estado va cardiorrespiratorio, posteriormente a si dar a posee conocer un arritmia. consentimiento informado al paciente sobre las posibles anomalías ya, o consecuencias que pueden surgir en el procedimiento. Este consentimiento informado es importante ya que se vaya a llenar antes de realizarlo, Antecedentes alérgicos, donde se va a explicar cada complicaciones una de las anestésicas fases, previas cuál va a y ser por el último la objetivo del posibilidad examen de una y las coagulopatía. posibles complicaciones El dentro del quinto mismo, paso sería ya que es una un premedicación procedimiento que con va a ser invasivo. broncodilatadores para Decimos que es evitar un invasivo broncoespasmo. porque es un El procedimiento paso que número va 6 dentro es del la cuerpo premedicación con y se puede anestesiólogos. someter el paciente Estos a se utilizan anestesia, para tanto disminuir las local como secreciones general, digestivas, dependiendo las reducir la consideraciones respuesta del médico vasovagal y anestesiólogo. aumentar la eficacia de los anestésicos Importante, tópicos. si es un adulto, El paso evitar número 7 alimentos antes de es 4 a 6 horas. Si premedicación hablamos o de un neonato o administración un de niño, por lo analgésicos menos con unas como 2 la horitas de propina vía anticipación. parenteral. Esta puede no ser necesaria si Posteriormente, esta realizar una administración es medicamentosa, anamnesis, pero una también se usa a nivel vaginal el premedicación iopofosine como con anestésico de elección, broncodilatadores ya que para es poder preciso anestesiar las expandirlos, fosas nasales, así como faringe, cuerdas vocales, el árbol antiasiologos traqueobronquial y parenteral, igualmente dolor con nasal, analgésicos. reflejo nauseoso, sensación Bien, disneica y por último 0.07 en miligramos de este orden de clorofenato ideas también es o propofol importante al tener en cuenta 1% que hay por una sustancias a administración una de dosis de oxígeno 1 a 2 suplementario miligramos ya por en el kilogramo. momento en el que el Y paciente por está último, el paciente debe de volviendo estar sentado nuevamente con el explorador a un situado estado de delante conciencia, es o decir, el en el momento técnico en el que suplido estamos con el terminando el explorador situado procedimiento, por detrás. ya se va a someter Se usa a la una posición de administración de oxígeno semicentado de cuando al manera paciente le suplementaria. cuesta demasiado trabajo para respirar, El uso cuando de existe una mala sedantes, si contracción se requieren, diafragmática, dependiendo del cuando tiene paciente, ya dificultad dependiendo la respiratoria por colaboración del mismo, estenosis de la o vía si tiene aérea algún central, tipo o se de puede usar el inhalador enfermedades supino en pacientes con sedación de o base, para ya o anestesiar enfermedades esto crónicas para que reducir pueden la biopsia indisponer el crónica. procedimiento. ¿Cuál es la posición del paciente? Es ¿Listo? monitorizarse El la respiración paciente basal puede por estar electro y semisentado o estímulos puede estar en dolorosos decúbito con supino, frecuencia ya es respiratoria, decir,
acostado boca arriba, semisentado cuando se hace con anestesia local, ya en el caso de un bebé serían de cúbito supino generalmente. Bien, ¿cuáles son las indicaciones de la broncoscopia diagnóstica? Decimos en este orden de ideas que hay una recurrencia de síntomas o signos clínicos no aclarados, como que una tos crónica, una hemoptisis, estridor o sibilancias localizadas, distonía por una parálisis muy frecuente o estudios de carcinoma broncogénico como un análisis citológico positivo en un esputo. Hay que tener en cuenta entonces que para analizar los esputos, ya aquí vamos a relacionarlo un poco con enfermería, al igual que la TBC o la tuberculosis, hay que tomar estos esputos en ayunas, ya en un tarro aquí en Colombia, lo hacemos en los mismos tarros de las muestras de orina, y este esputo se toma en ayunas sin que el paciente se cepille los dientes, ya y se recoge alrededor de unos 3 o 4 días, dependiendo las indicaciones del especialista, para posteriormente poder compararlo, ya, y dar un diagnóstico mucho más eficaz, eficiente y efectivo. Estos estudios de carcinoma broncogénico, en cuanto a la ayuda del broncoscopio, podemos aclarar el tipo de carcinoma presente y se pueden tomar igualmente muestras o biopsias dentro del cuerpo. ¿Qué indicaciones también tiene la broncoscopia diagnóstica? Esta va mucho más enfocada a la sospecha de una infección pulmonar, como lo es la tuberculosis, las neumonías, las infecciones broncopulmonales, las infecciones nosocomiales, es decir, dentro del hospital, o infecciones por ventilación mecánica. ¿Qué quiero también que ustedes tengan claridad? La mayoría de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos, en el momento en el que se conectan a un ventilador mecánico, tienen más de un 80% de probabilidades de adquirir neumonía. Eso entonces posteriormente van a ser candidatos, ¿ya?, a que el neumólogo les haga una broncoscopia. También está indicado en la confirmación de una sospecha de metástasis pulmonar, en la estadificación del cáncer esofágico, en el estudio de una enfermedad pulmonar intersticial difusa, la valoración de una estenosis traqueal o bronquial, es decir, un estrechamiento, en atelectasias, quemaduras térmicas y químicas, traumatismos torácicos o neumotórax muy persistentes. ¿Qué otro tipo de indicaciones tiene la broncoscopia diagnóstica? La sospecha de una fístula, por ejemplo, la visualización del tubo endotraqueal, los infiltrados alveolares en los pacientes, principalmente. Bien, teniendo esto en cuenta, decimos entonces que los procedimientos diagnósticos que se pueden realizar es una aspiración bronquial, un cepillado bronquial, los catéteres protegidos, las biopsias bronquiales y pulmonales y la punción y aspiración transtorácico, así como un lavado bronquioalveolar. Bien, esto es a modo de información general, ya para que ustedes sepan cuáles son los diferentes fines, los diferentes objetivos que se pueden llevar a cabo en el procedimiento de una broncoscopia. Bueno, vamos a hablar de la aspiración bronquial, también llamado como broncoaspiración. Consiste más que nada en recoger secreciones a través de un sistema de aspiración. A través de este podemos llevar un análisis de enfermedades infecciosas, enfermedades tumorales. Por otra parte, contamos con un cepillado bronquial, el cual consiste ya en hacer un legrado en la zona sospechosa y obtener una descamación epitelial muy superficial para que posteriormente se realice un estudio citológico, ya con ayuda del microscopio, pues de esta manera poder obtener información verídica
y que aporte para pues, el estudio de estas lesiones. Catéteres protegidos. También contamos con catéteres protegidos. Decimos que esta es una recolección de las secreciones de las vías inferiores. Este doble catéter le va a conferir una protección al paciente sobre una contaminación originario de las vías respiratorias superiores. Aquí podemos observar ya de manera muy práctica ya un gráfico sobre la finalidad del tapón protector, ¿ya? Y la funcionalidad del catéter telescopado. Dentro de las biopsias decimos entonces que se van a usar forceps para la obtención de las biopsias de las lesiones bronquiales visibles endoscópicamente o en algunas otras alteraciones que pueden surgir dentro de la misma. Para las biopsias hay que tener un tiempo predeterminado, ¿ya? Para que el estudio se pueda llevar a cabo en este tipo de lesiones. No va a salir el resultado de forma inmediata. La punción y aspiración transbronquial decimos que son biopsias obtenidas por agujas, las cuales tienen la capacidad de penetrar las lesiones tumorales de crecimiento submucoso, los ganglios, las lesiones y otro tipo de anomalías. Este está para la estadificación ganglionar, generalmente mediastínica. Lavado bronquioalveolar. Por otra parte, contamos con otra finalidad de la broncoscopia como un lavado bronquioalveolar. Decimos que este es un lavado a nivel del bronquio, segmentario con suero fisiológico y posteriormente, después del lavado, se va a aspirar el contenido para obtener una muestra. Esto se usa para la neumonía lipoidea, la histocitosis, la hemorragia alveolar y la carcinomatosis. Veremos las contraindicaciones. ¿Bajo qué momentos y en qué circunstancias está contraindicada? Decimos entonces que las contraindicaciones absolutas no existen, pero sí son relativas dependiendo la inestabilidad clínica grave del paciente, el rechazo del procedimiento o la falta de experiencia personal. ¿A qué me voy con esto? ¿Ya? Es importante tener en cuenta, ¿ya?, que para realizar el procedimiento primero se tiene que tener una consulta predeterminada con anticipación, ¿ya?, donde le van a contar y a detallar a modo muy concreto cómo es el procedimiento, cuáles son las fases del mismo y volver y reiterar cuáles pueden ser las posibles complicaciones y con qué objetivo se hace. Pero si el paciente por su parte ya es un paciente de la tercera edad que tiene otro tipo de enfermedades con comorbilidades muy notorias, ya como arritmias cardíacas, enfermedades infecciosas, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ya las cuales pueden estar asociadas a otras comorbilidades del paciente, que sabemos que va a ser muy complicado y va a comprometer mucho la vida del paciente en el momento en el que se administre anestesia. El rechazo del procedimiento, todos los cuerpos son diferentes, ya en cuanto a qué, en cuanto a la aceptación ya de los cuerpos extraños y en cuanto a la administración de diferentes medicamentos. Por eso hay pacientes que tienen alergias a ciertos medicamentos de forma muy puntual o pueden tener un rechazo del mismo procedimiento, entrando en un shock dentro del mismo y teniendo una descompensación bastante comprometedora para el personal asistencial, ¿no?, que va a estar acompañando dicho procedimiento. ¿Dónde se realiza este procedimiento? Generalmente se realiza ya en una sala de cirugía, ya la cual cuenta con un espacio previamente aséptico, ya estéril, con los insumos necesarios, ¿ya?, y con los equipos necesarios para poder realizar este tipo de intervenciones. La falta de experiencia personal, a este haríamos alusión a la falta de conocimiento. Puede ocasionar una ruptura En cuanto a las complicaciones, decimos que estas son muy raras, grave. pero algunos autores describen la ruptura traqueal o bronquial. Este ya vendría siendo de pronto por un manejo bastante brusco
por parte del neumólogo o por alguna falla humana. Procedimiento diagnóstico de la Bien, broncoscopia diagnóstica. perfecto. En este orden de ideas ya podemos dar inicio ya, a compartir las diapositivas. Ya estamos un poco más en contexto, que realmente era lo que me interesaba, tener claridad ya inicialmente y colocarnos en contexto sobre el tema. Bien, posteriormente voy a compartir unas diapositivas, ya, las cuales vamos a ir eh, documentando ya en el transcurso de la misma. Bueno, de igual manera recordarles ya tener siempre apagado el micrófono con la finalidad de no interferir dentro, dentro del curso programado, ¿de acuerdo? Bueno, en un momento, estoy buscando las diapositivas. Bien, perfecto. ¿Alguno podría encender el audio ya y confirmarme si ven las diapositivas de la misma manera en que yo las veo, si la calidad es buena Sí y se el ve, audio profe. es adecuado? Sí se Listo. ve. Dale, perfecto, te agradezco. Bueno, decimos entonces que la broncoscopia pediátrica se utiliza para inspeccionar las vías aéreas en búsqueda de anomalías. Dentro de este procedimiento, decimos que la fibrobroncoscopia es generalmente va enfocado al uso de pediatría, incrementado de forma significativa en los últimos años. Este elemento es necesario ya en la evaluación de la vía aérea, tanto para un diagnóstico inicialmente como para un tratamiento posterior. Dentro del desafío de la endoscopia pediátrica de manera actual, podemos decir que siempre hay un pequeño vaivén entre si se puede hacer de manera rígida o flexible. ¿Esto en qué va orientado? Ya va más orientado dependiendo la escuela del neumólogo. ¿A qué me refiero? Me refiero al gusto, ya, a la manera en que él haya sido orientado, de la manera en el que él pueda valorar, ya, que puede ser un resultado positivo para el paciente. Y igualmente va de la mano ya con las diferentes comorbilidades y en la balanza riesgo-beneficio que siempre está un paciente antes de alguna intervención. ¿Cuál ofrece mejores resultados con menos riesgo para cada paciente? Es una pregunta bastante eh, común. Vuelvo y reitero, ya queda mucho más predeterminada ya para el concepto y la aceptación del neumólogo que esté realizándolo. Me gustaría hacer una acotación, ¿ya? Y es de pronto eh, llevar un ejemplo bastante común. Cuando ustedes van a un hospital, ya hay, por ejemplo, dos ortopedistas de turno que vienen de escuelas muy diferentes. ¿Ya? El uno tuvo todo la especialización en el tema de la residencia en Argentina, el otro por su parte lo hizo en Venezuela. Hay un paciente ya que tiene una lesión expuesta y el paciente le pregunta al ortopedista qué puede aplicarse, ¿ya? ¿Qué le puede recomendar? Puede ser ¿ya? que el ortopedista le indique no administrar ningún tipo de tratamiento tópico, solamente hacer un manejo por vía oral y dejar que él cicatrice de forma natural. Eso puede decir el ortopedista de turno del día. Pero el día de mañana, ya que cambien ronda, que cambie de turno y llegue otro especialista totalmente diferente, le puede dar otra razón totalmente distinta, como es administrar, por ejemplo, panela, o se puede ir un poco más a la medicina alternativa. ¿A qué me voy con este ejemplo? Todo el mundo habla de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a su gusto.
Entonces, ¿cuál ofrece mejores resultados con menor riesgo? Dependiendo del neumólogo, ¿ya? Dependiendo del equipo con que se cuente y dependiendo el riesgo-beneficio para el paciente. Bien, dentro de las características técnicas, decimos que este tiene un diámetro externo entre 2.2 milímetros y 5.9 milímetros, con una longitud entre 60, 30, 35 y 60 centímetros, así como un canal de trabajo, ¿ya? El cual puede variar entre 1.2 milímetros y 2.8 milímetros. Generalmente decimos que estos pueden respirar de manera espontánea alrededor del 3.5 milímetros de diámetro. Aquí podemos visualizar ya broncoscopios flexibles, los cuales cuentan con videobroncoscopios, ¿ya? Es decir, maquinaria bastante actualizada y muy a la vanguardia, donde esta va a ir conectada a un monitor externo y de esta manera vamos a poder visualizar, ¿ya? Con una mejor calidad cada una de las imágenes que podemos ir explorando en la vía respiratoria. ¿Qué ventajas tiene? Dentro de las ventajas decimos que este se puede usar en pacientes muy pequeños sin necesidad de anestesia general. Permite que los estudios puedan ser evaluados por varios facultativos al mismo tiempo, ya que pues como les expresaba anteriormente, ya se va conectado a un monitor donde en la sala puede estar presente el anestesiólogo, el neumólogo, puede haber un otorrinolaringólogo, ¿ya? Y de esta manera pueden tener una reunión, ¿ya? Una discusión clínica sobre el diagnóstico presuntivo del paciente. Igualmente posibilita la documentación de imágenes, ya que se puede grabar. Facilita la intubación en pacientes con vía aérea difícil. Entonces digamos que es un plus ultra que tendría estos equipos mencionados anteriormente. También vamos a poder tener un control de cirugías de vía aérea, tanto traqueal o bronquial. Va a permitir realizar bloqueo selectivo en cirugía de tórax, así como la realización de diferentes enfermedades como trasplantes entre otros. ¿Qué desventajas tiene? Dentro de las desventajas más marcadas y más notorias que podemos mencionar en la noche de hoy, es la limitación en su capacidad de instrumentación, ya que pues la vía aérea es bastante pequeña, entonces realmente se entra más a modo de exploración que de intervención, ¿ya? Y para poder tomar una muestra o una biopsia, igualmente hay que tener un curso especializado en el manejo de estos equipos, ¿ya? Es lo mismo que manejar un equipo de laparoscopia. Puede haber un especialista, ya, un cirujano general, cual pasó por medicina, que son 6 años. Posteriormente hizo su especialización en cirugía general, otros 4 años más o 5 años más, dependiendo con la residencia. Y posteriormente tiene que hacer un curso para el manejo de estos equipos, ¿ya? Los cuales pueden variar entre 2 o 3 meses y dependiendo. ¿Por qué? Porque son prácticos y no es lo mismo ya usted poder operar, tomar una biopsia con sus manos a tener que tomar una biopsia con el uso de estos equipos cuya margen ya de maniobra y de operabilidad pues va a ser mucho más limitada. La imposibilidad de cooperación del paciente y pequeños calibres de la vía aérea, la limitación en la extracción de cuerpos extraños, el uso limitado ante qué, ante un sangrado, ya que permite documentar el sitio de sangrado, pero se obstruye y no permite ventilar y trabajar de forma simultánea. Entonces, bien, perfecto porque podemos identificar dónde está el sangrado, pero no podemos posteriormente seguir trabajando por la misma hemorragia que tiene el paciente.
Bueno, hasta aquí hemos sido claros. ¿Alguno podría encender el audio y confirmarme si es tan amable? Sí, sí. Listo, perfecto, te agradezco. Bien, ¿qué indicaciones tiene? Decimos entonces ya que sirve como inspección anatómica y dinámica de vía aérea en pacientes con estridor u obstrucción. En niños, ya, los cuales van a presentar una tos crónica sin diagnóstico por métodos no invasivos. Entonces son aquellas toses persistentes, ya que no tienen razón ni sentido alguno. A través de la broncoscopia podemos detallar, ya, y podemos tener un análisis mucho más exhaustivo. Bien, la obtención de muestras de parenquima pulmonar, la intubación dificultosa, así como documentar la presencia de fístulas u otras alteraciones anatómicas. ¿Qué contraindicaciones puede tener en este tipo de pacientes? La bronquiectasis y la obstrucción, la plequetopenia inferior a 20.000, la inestabilidad cardiovascular, ¿ya? Por eso hay que tener mucho cuidado con pacientes que sufren arritmias cardíacas, ¿ya? En este caso neonatos, que pueden sufrir un soplo del corazón o tener algún tipo de cardiomegalia o de dificultad tanto respiratoria como circulatoria. Y la hemoptisis, así como una estenosis de la vía aérea, es decir, un pequeño estrechamiento o un broncoespasmo severo. Ante este tipo de situaciones, vuelve y juega, tiene que ser el neumólogo la persona que dé el sí definitivo para poder valorar si es mucho mayor el riesgo que el beneficio para poder realizar este tipo de procedimientos. ¿Listo? Entonces ahí vuelve y juega. Claro que hay contraindicaciones, las hay, pero si es la única opción, ¿ya? Para que este neonato pueda tener una mejor calidad de vida, ¿ya? Y para que pueda gozar de una salud mucho más agradable para el mismo, pues se tiene que poner las cosas en una balanza. Obviamente sin comprometer la vida mucho más de lo que ya la tiene. Una falla renal, una hipoxemia severa, una saturometría inferior a 90. Decimos entonces ya que el paciente normalmente tiene que saturar entre 95 y 100. Ya es muy raro un paciente que satura un 100%. Los niños cuando entran a hiperventilar o que tienen algún tipo de dificultad respiratoria, ya, pues la saturación va a comenzar a ser inferior a lo que normalmente esperaríamos. En pacientes adultos suele ser mucho más fácil poder darle una explicación, ya que la saturación puede variar en cuanto a que si es un paciente que sea hipertenso, si es un paciente que tiene de pronto un estilo de vida mucho más activo, ¿ya? Digamos que es un deportista de élite, entonces es normal que tenga la tensión arterial un poco más elevada, que de pronto sature entre 90 y 95, pero hace sus funciones de manera normal y natural. Pero pues, cuando hablamos de un niño recién nacido, ya un neonato, o un niño inferior de 5 años, pues no es bastante normal. De hecho, cuando la saturación se encuentra por debajo de 90, tenemos una hipoxemia, que es una falta de oxígeno en el cuerpo. Por ende, pues el cuerpo no va a funcionar de la manera adecuada y el resto de sistemas, inicialmente el respiratorio, van a empezar a deprimirse hasta llevar al paciente a un shock. ¿Qué hay que hacer en ellos? Sí o sí, colocar una cánula nasal y administrar oxígeno de forma positiva. Así como pacientes inmunosuprimidos con una disfunción respiratoria severa. ¿Cuál es la preparación del paciente?
Entonces hay que realizar una evaluación cardiológica, hay que tomar una saturometría previa al estudio. Ya este tipo de pacientes sí o sí están monitorizados cuando hay una unidad de cuidados intensivos neonatal. Ya los pacientes están monitorizados todo el tiempo, ya, y tienen prácticamente una enfermera de manera personal, ya, la cual va a estar datando, ya, y va a estar controlando los cambios de sus signos vitales. Una radiografía de tórax de frente, es decir, antero-posterior y de perfil, para poder valorar de pronto algún tipo de neumotórax, algún tipo de derrame, algún tipo de anomalía que puede cambiar en el transcurso del día. En el caso de estos neonatos, ya de los pacientes pediátricos, se van a tomar este tipo de imágenes diagnósticas con un equipo con un equipo portátil, ya de radiación portátil, ya, por el tema de no exponer los niños ya a otros ambientes u a otros patógenos que pueden encontrar en el ambiente hospitalario. Debe tener un ayuno, generalmente de unas 2 horas en el caso de los neonatos, y el consentimiento informado. Cuando hablamos de un niño, decimos entonces que el consentimiento informado tendría que realizarlo ¿quién? Los papás. ¿Por qué? Porque son los representantes legales ya del pequeño, dado el caso de que pues se quiera desistir, tienen que ser los papás quienes estén de acuerdo con dicho consentimiento informado. ¿Listo? Eso cuando hablamos de pronto de un niño un poco más mayor, ya, un niño de unos 6, 7 años, que de pronto comienzan a tomar sus decisiones, ya, y tal vez digamos que hay papás que suelen dejar todo a el vaivén del pequeño y no darle de pronto la oportunidad de buscar una mejor respuesta. Entonces tiene que ser el papá quien dé el consentimiento y no el pequeño. Bien. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, el ayuno en pediatría. Decimos entonces que en la edad de un recién nacido, los sólidos y la leche no materna tienen que tener un margen de tiempo entre 2 y 5 horas. Los líquidos claros ya y la leche materna en unas 2 horas. Si hablamos de un lactante, los sólidos y la leche no materna al cabo de unas 4 horas, y los líquidos claros y leche materna generalmente 3 horas. Si hablamos de niños o infantes considerados en primera infancia, tendrían que tener un ayuno de 6 horas con los sólidos y la leche no materna. En el caso pues de que todavía sean lactantes, ya al cabo de unas 3 horas. Y en pacientes de segunda infancia, los sólidos y leche no materna alrededor de unas 8 horas. Y los líquidos claros y la leche materna igualmente en 3 horas. Procedimiento en pacientes pediátricos. Oído. Decimos entonces ya que se puede administrar una anestesia local tópica en pacientes con algún grado de colaboración. Se puede administrar inductores del sueño o midazolam, que vienen siendo sedantes, pero a cantidades que muy controladas, a cantidades bastante reducidas, ¿ya? ¿Y quién las tiene que inyectar? El anestesiólogo. Esto, las unidades de cuidados intensivos generalmente lo hace el personal de enfermería, pero en el caso de los neonatos, ¿ya? ¿Quién lo tiene que hacer? Los anestesiólogos. ¿Listo? La administración de lidocaína al 1% o al 1 o 3 miligramos por kilogramo de peso por narina. ¿Para qué? Para que se pueda ventilar mejor. La administración de lidocaína viscosa para poder anestesiar y lubricar. El paciente tiene que estar acostado frente a la supraglotis. Se tiene que administrar lidocaína
esperar y encontrar una buena apertura glótica. Y finalmente, observar la tráquea y los bronquios. Eso cuando hablamos de anestesia local tópica. Por su parte, si hablamos de anestesia general, decimos entonces ya que esta tiene que ser inhalatoria o endovenosa, es decir, ya el paciente tiene que tomar aire a través de una máscara, ¿ya? Para que estos medicamentos entren por toda la vía respiratoria y pues causen una inmunodepresión de todo el sistema respiratorio. Se debe colocar una máscara laringea para poder permitir la ventilación del mismo, ya que el paciente va a tener anestesia general, entonces sí o sí es necesario que esté intubado. Se va a deslizar el fibrobroncoscopio por dentro, llegando a la zona a estudiar, sin inconvenientes para el paciente, porque el paciente va a estar totalmente relajado al estar inmerso en una anestesia de tipo general. Estas son las máscaras laringeas, para que ustedes tengan conocimiento. Son máscaras que maneja el personal de anestesiólogos. Ellos son los únicos que pueden dar el aval si el paciente se le puede administrar anestesia general o se le puede administrar anestesia local. Por esto, antes de realizar este tipo de procedimientos, los pacientes tienen que tener ya de igual manera una cita previa, una consulta médica programada con el anestesiólogo para poder valorar si es candidato ya a tener algún tipo de complicación dentro del procedimiento. Dentro de las complicaciones, entonces decimos que están en función a los factores del riesgo del paciente, como el estado, la severidad de la enfermedad y por supuesto a la edad. No es lo mismo realizar una broncoscopia en un recién nacido, ya en un niño que lleva menos de una semana de vida, a realizarla ya en un neonato que tiene poco más de 2-3 meses, que tiene mucho más madurado su sistema respiratorio. También hay complicaciones con las habilidades y la experiencia del equipo médico, con la preparación del paciente para el procedimiento. Entonces, si el paciente resulta que la mamá le dio comida una hora antes de realizar el procedimiento, el niño puede comenzar a hiperventilar, ¿ya? Puede sufrir algún tipo de complicación dentro de la administración de la anestesia. Esto siempre es bueno, ya que ustedes tengan en cuenta que es necesario hablar siempre con la verdad en el momento en el que se está iniciando un procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque la persona que va a estar primeramente relacionada con alguna complicación va a ser el mismo paciente. Entonces hay muchos casos puntuales en los que el paciente niega haber consumido comida antes de la anestesia o haber guardado el ayuno, y resulta que el paciente tiene una complicación en la mitad de la cirugía. ¿Listo? De esto soy fiel testigo porque trabajo mucho actualmente en todo el tema de radiología, ¿ya? Y con los ortopedistas trabajamos de la mano, ¿ya? Dándoles las ayudas diagnósticas en el ambiente intrahospitalario. Estoy hablando de un equipo de fluoroscopio y de un equipo de tomografía, los cuales van a ser los ojos internos del médico, del galeno, para que pueda realizar sus procedimientos sin complicación. Y este es el día a día. Pacientes que mienten en su ayuno, siendo un elemento tan básico, pero de vital importancia para todo el procedimiento quirúrgico. Así como complicaciones mecánicas y de trauma de la vía aérea. También contamos con neumotórax, neumomediatino, un edema subglótico, hemorragias, hipoxia, hipercapnia. Igualmente contamos con, esperen un segundo para ponernos en contexto, bien, arritmias cardíacas y aspiraciones, así como infecciones, profilaxis
o error en la observación y diagnóstico, que puede ser algún tipo de complicación dentro de la misma, no haber contado con alguna alergia del paciente, ¿ya? Y ocasionarla dentro de el rango de tiempo que se está realizando el procedimiento. Entonces esto puede llegar a tener algún tipo de complicación diferente. Bueno, esto es un caso clínico puntual. Paciente de 5 años con diagnóstico de laringomalacia, cual cuenta con estridor inspiratorio variable desde el nacimiento. Es un paciente que tiene cuadros infecciosos respiratorios de manera muy frecuente, tos traqueal, crecimiento y desarrollo acorde a la edad, un examen físico sin datos relevantes, más allá del diagnóstico puntual que ya hacemos mención ya de la laringomalacia, un rayos X de tórax postero anterior de manera normal, es decir, de atrás hacia adelante. Bien, es importante tener en cuenta que hay pacientes con un anillo vascular congénito, donde va a estar presente las anomalías o variaciones anatómicas derivadas del sistema del arco aórtico, que van a comprimir, bien sea en mayor o menor grado, la tráquea y el esófago, ¿ya? Lo cual va a causar algún tipo de estridor o disfagia. Esto representa aproximadamente el 1% de las anomalías cardiovasculares congénitas. Estas pueden ser completamente vasculares o segmentos atrésicos o ligamentosos, así como consecuencias sintomáticas, efectos de masa, obstrucción y grados variables en cuanto a la edad de presentación del mismo. Bien, teniendo esto en cuenta, es de vital importancia ya poder resolver las siguientes dudas, que sé que para ustedes es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuánto dura una broncoscopia pediátrica y en cuánto tiempo se pueden entregar los resultados? Decimos entonces que la mayoría de los estudios tienen una duración generalmente de 30 minutos y su estancia en la clínica es de 2 horas, ¿ya? Pero en promedio, con el ingreso del paciente, ¿ya? Esperar que laven la sala, que el personal adecue todos sus instrumentos y sus equipos para esta grandiosa labor, tomaría entre 3 o 4 horas. Los resultados de la interpretación del estudio están listos en el momento en el que culmine el estudio, a excepción de que sea alguna biopsia, ya, y tengamos que esperar un tiempo prudente para que sea el personal de laboratorio quien nos confirme un diagnóstico oportuno del mismo. Si se usa anestesia total durante la broncoscopia, decimos que no, ¿ya? Porque este es un procedimiento ambulatorio, ¿ya? Cuando hablamos de pacienticos adultos o de niños que tienen de pronto un cuadro no tan comprometedor, el caso de los neonatos ya es diferente, el cual se realiza bajo sedación y es complicada y es aplicada por un anestesiólogo. La sedación es una combinación de medicamentos, ¿ya? Cuya finalidad no es más que relajar y bloquear el dolor durante el procedimiento. Entonces decimos en este orden de ideas que hay dos finalidades del tema de la administración de la sedación, y uno es poder relajar el cuerpo para que sea el neumólogo quien vaya a realizar el procedimiento con mayor facilidad dentro del cuerpo del paciente, y dos, que va a bloquear el dolor durante el mismo procedimiento. Bueno, bien, perfecto. Vamos a continuar. Decimos entonces, ya que dentro de las manifestaciones clínicas encontramos una disfagia, erosiones en el esófago, la tráquea, de pronto muy inusuales. Dentro de los síntomas respiratorios, quiero hacer una acotación con síntomas y signos, ¿listo? Que son términos que tendemos a confundir. Tener en cuenta entonces que los síntomas son todas aquellas manifestaciones que nos puede dar a conocer el paciente, ya que tal vez él la siente pero nosotros no la vemos, como un dolor dentro del pecho.
Y un signo es algo notorio que yo puedo ver y corroborar, como por ejemplo la tos. ¿Qué síntomas respiratorios encontramos? Entonces está el estridor, está la cianosis, está el paro respiratorio, están las infecciones respiratorias recurrentes e igualmente la tos. ¿Listo? Esos son síntomas y signos respiratorios. Dentro de la distribución de las anomalías, decimos entonces que hay un 31% de pacientes que tienen un arco aórtico doble, un 22% un arco derecho ligamentoso izquierdo, un 20% de pacientes con una compresión arteria innominada, un 4% de pacientes con una arteria subclavia derecha de manera muy aberrante, un 3% con un Erling arterial pulmonar y un 2% con una arteria subclava izquierda aberrante. Este tipo de anomalías, donde puedo corroborarlas realmente en el momento en el que estoy realizando el procedimiento. Esto para los neumólogos, que son las personas que llevan a cabo el manejo de este tipo de instrumentos. Bueno, importante también tener en cuenta que la broncoscopia pues es una técnica que se divide en broncoscopia rígida y fibrobroncoscopia, que fue la que hablamos inicialmente. Dentro de las principales indicaciones, entonces las neoplasias pulmonales, el cierre de las fístulas broncopleurales, la extracción de cuerpos extraños, ¿ya? Que es un caso bastante común para los niños. ¿Qué contraindicaciones tiene de pronto, ya que no lo hablamos y no hicimos un cuadro comparativo en comparación con los adultos? Pacientes en estado de embarazo, ¿listo? Pacientes con una insuficiencia respiratoria severa, con una cardiopatía inestable, con una coagulopatía no controlada y con la incapacidad de mantener una oxigenación adecuada a pesar de altas dosis de oxígeno. ¿Qué es importante evaluar en estos procedimientos? El color, el grosor, el aspecto, la vascularización y la movilidad. Esto lo vienen siendo ya terminologías de las cuales hicimos énfasis en el video inicial, donde les hice una pequeña masterclass, ya un pequeño brochure de las diferentes maneras, ya, de funciones y utilidades del broncoscopio. ¿Cuál es la efectividad del procedimiento? Está calculada en base de % de estudios útiles entre el total de muestras tomadas y varía entre ¿qué? Entre un 67% y un 93%. Bien. Para la toma de la muestra, el paciente tiene que estar generalmente de cúbito supino, pero si se va a usar fluoroscopia u ultrasonido, se puede colocar al paciente sentado o en decúbito lateral. Se debe tener acceso endovenoso que permita la administración de sedación antes del procedimiento cuando el paciente lo requiera, así como también nos va a servir como una vía alterna para la administración de medicamentos en caso de que el paciente tenga algún tipo de complicación dentro del procedimiento. Se ofrece una sedación suave antes de la punción, nunca de la anestesia general, ya que esta va a interferir con la capacidad de cooperación del paciente. Para poder tomar la muestra, se tienen que tomar signos vitales antes de la toma de la muestra y corregir cualquier alteración o suspender igualmente el procedimiento si se detecta inestabilidad hemodinámica. Se debe marcar en el tórax del paciente del sitio escogido, igualmente para la punción, guiándonos por la planificación al poder revisar las imágenes tomográficas. Entonces allí vuelve y tenemos un trabajo en conjunto de las diferentes especialidades médicas, como lo es la radiología,
como lo es la pediatría, la neumología y el otorrinolaringólogo, que también tiene que estar presente ya dentro de estos procedimientos para que sean mucho más confiables, ya, y se pueda tener total acertación en los diagnósticos. Allí obtenemos imágenes de tomografía Excel computarizada. Esto aquí vemos una de tórax, donde se está tomando la muestra en el pulmón derecho, en la parte superior. Allí vemos que es un procedimiento guiado, ya se está marcando a través de la inserción de unas agujas, por eso vemos este tipo de radiolucidez, ya, lo cual nos está indicando que hay metal dentro del cuerpo. ¿Qué cuidados posteriores hay que tener? Entonces, si se atraviesa la pleura, que es esa capa visceral, recordar un poco de anatomía. Hay una pleura parietal y una visceral, ¿listo? Que son las que recubren los pulmones. Si se atraviesa esto, el paciente se tiene que colocar 30 minutos en decúbito prono, y si existen elementos clínicos que hagan sospechar un neumotórax, se debe realizar una radiografía de tórax que se repetirá a las 3 horas si es negativo. ¿Para qué? Para poder verificar si no hay un neumotórax a tensión, que es generalmente lo que suele ocurrir ya en el momento en el que hay una ruptura de la pleura, ya sea parietal o visceral. En caso contrario, en el paciente estable, se esperan 3 horas para una radiografía de control. Cuando la aguja no atraviesa la pleura, el paciente puede ser egresado luego de una observación corta, alrededor de unos 30 minutos. Si se llevó al cabo de una sedación general, entonces esperar que el paciente se recupere alrededor de unas 2 horas, no requiriendo realizar radiografía torácica de forma posterior a la toma de la muestra. Si hay una inserción de un tubo de pleurotomía, caso de neumotórax, aunque la mayoría de los pacientes con esta complicación pueden tratarse de forma conservadora a través de la fisioterapia para poder favorecer la reexpansión pulmonar. Bien, complicaciones puntuales en pacientes adultos. Siempre me encanta hacer todo este tema de cuadros diferenciales, ya entre procedimientos para un adulto y procedimientos para un niño, que aunque suelen ser los mismos procedimientos, pues las complicaciones en valoración son muy diferentes, ya, y los signos vitales igualmente cambian. Dentro de las complicaciones para un adulto generalmente encontramos el neumotórax en un 20%, el que va a requerir un drenaje torácico a partir de un 3.1% y la hemoptisis en un 5.3%. Los casos de muerte dentro de estos procedimientos son muy mínimos, decimos que alrededor de un 0.10%. Esto entonces realmente sería casos muy puntuales. Bien, perfecto. Bueno, a continuación les voy a compartir un video, ya, de una broncoscopia más a modo de anatomía, para que ustedes puedan visualizar la manera en que ingresa el equipo, ya, para poder culminar el curso ofertado en el día de hoy. Bien, vamos a adelantar el video un poco, ya, para que ustedes puedan observar cómo es el ingreso, ya, Este del intercambio equipo al mismo. de gases es la forma en que su cuerpo hace que su sangre se oxigene.
Aquí observamos el intercambio Una de CO2 broncoscopía se con puede oxígeno. realizar para buscar y posiblemente recuperar un objeto Concluimos extraño que pudo haber entonces sido que la inhalado en finalidad lugar son de haber retirar sido un objeto ingerido. extraño, Investigar una tos persistente, investigar de pronto una una tos tos con persistente expectoración de sangre, o obtener una expectoración de muestra de sangre dentro del mucosidad, mismo, tejido o líquido del obtener interior de sus alguna muestra de pulmones, o mucosidad evaluar o una de radiografía de líquido tórax dentro de o los tomografía pulmones computarizada y evaluar normal. una radiografía que Antes de sea someterse al anormal. procedimiento, recibirá un medicamento para ayudarlo a relajarse y reducir la tos. Concluimos Se entonces insertará con una que vía sí o sí hay intravenosa para que administrar realizar medicación medicamentos antes del adicionales. procedimiento, Se controlará tomar su una corazón vía y presión intravenosa, arterial y se le dará oxígeno adicional durante el monitorizar los procedimiento. pacientes sí o sí en la sala de Se le procedimientos administrará anestesia y local para administrar adormecer su oxígeno garganta o adicional. anestesia general. Las posibilidades, anestesia local o Durante el anestesia general. procedimiento, su médico deslizará lentamente un broncoscopio a El través de su nariz o broncoscopio boca, pasará por su se garganta, pasa por la nariz o cuerdas la boca, vocales, pasa por la tráquea, garganta, cuerdas hasta llegar a bucales, sus tubos tráquea, bronquiales. hasta llegar a los El tubos médico bronquiales. examinará cuidadosamente las paredes de Posteriormente, sus vías se respiratorias procede a y verificar posiblemente las vías tome muestras para un respiratorias examen de y laboratorio hay o la retire el posibilidad de objeto tomar extraño. muestras dentro de la misma. Después del procedimiento, será trasladado a un Luego área del de procedimiento, recuperación. se Si es se tomó una vigilado en el área biopsia, de probablemente recuperación. se le tomará una radiografía de tórax Si antes se que toma abandone la el hospital. biopsia, sí o Su sí se médico tiene que enviará tomar toda una muestra de radiografía de mucosidad, tórax al líquido o culminar. biopsia que se extrajo de sus Las pulmones muestras a van un a ser laboratorio enviadas para al ser laboratorio, examinada. hay que Los tener un tiempo resultados deben mínimo estar disponibles y en los una semana. resultados están próximos a poder corroborarse alrededor de una semana. Bien, bueno, no siendo más, les agradezco por su tiempo en la noche de hoy. Muchas gracias por su confianza en el Centro Internacional de Capacitación Profesional. Dios los bendiga, buen viento, buena mar. Un abrazo desde el país del mejor café, desde Colombia. Muchas gracias. Bien, el material igualmente se les va a compartir a través de los diferentes medios o redes sociales, ¿ya? Donde ustedes hicieron contacto ya con el centro de capacitación para que ustedes los guarden dentro de sus diapositivas y puedan igualmente estudiarlos y corroborarlos de forma posterior, así como la entrega de los resultados ya de los certificados también se van a hacer a través de los diferentes canales con que cuenta el Centro Internacional de Capacitación. Les agradecería si por favor me dejan un comentario ya en el chat sobre su consideración de la ponencia, ¿ya? Les agradecería. Bien, no siendo más, muchas gracias y feliz noche. Buenas noches.